y les voy a compartir pantalla con el documento que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, tengo abierto por aquí en un documento de Whiteboard, la aplicación esta que es como el pizarrón de la plataforma. El documento del decodificador, que fue el que les pasé en la última sesión. Es de lo que quedaba pendiente, ¿no? Ya habíamos visto lo que era la parte del comparador de magnitud, que era el documento anterior a este, y falta pues ver el codificador y decodificador. Vamos a empezar con este que es el decodificador y vamos a empezar diciendo pues que un decodificador o el decodificador más sencillo pues viene siendo una simple compuerta AND. ¿Por qué? Porque en una simple compuerta AND lo que nosotros tenemos es la activación de esta compuerta. Para empezar vamos a definir lo que viene siendo el decodificador o cuál es la función general del decodificador. El decodificador lo que hace es que activa una o más salidas de un circuito al detectar un estado particular de entrada. ¿Cómo es esto? Bueno, pues es como si nosotros le pusiéramos un código en la entrada y el circuito pues reaccionara activando o desactivando alguna de las salidas al detectar esta entrada particular. La compuerta más sencilla de esto es una compuerta AND, ya que pues se activa siempre y cuando todas sus entradas sean 1, tal como se ve pues en la imagen de aquí. ¿Qué pasa si nosotros modificamos o quisiéramos tener una clave diferente en la entrada de este decodificador? Bueno, pues nosotros utilizamos la combinación de compuertas NOT, de negaciones, para poder hacer claves diferentes. Por ejemplo, en esta primera AND que tenemos, en este caso es una NAND porque se activa o tiene activo en bajo, va a activar o desactivar a la salida cuando mandamos un 0, pues tiene como estado particular de entrada pues un 1, un 0, un 0 y un 1. Cuando nosotros mandamos esta combinación, este de aquí es 0, este de aquí es 1. Cuando mandamos esta combinación, bueno, pues aquí a la entrada va a llegar un 1, va a llegar un 0, va a llegar un 1 aquí también, un 1 y un 1, y esta compuerta de aquí, lo que va a hacer es que va a desactivarse. Como pueden recordar, cuando tengamos en la compuerta NAND puros unos, pues va a mandar aquí afuera un 0. En cualquier otro caso va a tener un 1. Entonces esta compuerta es activa en bajo, se le llama activo en bajo, cuando pues el estado que estamos buscando es un 0 a la salida. Para la siguiente compuerta, o para esta última de aquí, lo que vamos a tener pues es el estado particular 1, 0, 1, 0. Cuando nosotros tengamos esta combinación de números a la entrada, o esta combinación de entrada particular, pues lo que vamos a hacer es que a la salida de esta AND, pues se va a activar, y esta salida pues va a ser una salida activa en bajo. Entonces de esta manera nosotros podemos tener diferentes combinaciones para poder activar o desactivar la salida de nuestra compuerta, de nuestro circuito. En este caso pues es un circuito muy sencillo, el cual está basado solo en una compuerta AND. Podemos también hacer combinación o tener múltiples salidas en el circuito. Como este circuitito que tenemos aquí, lo que hace es que pues va a activar cada una de las diferentes salidas dependiendo de una combinación particular de la entrada. Por ejemplo, cuando D1 y D0, pues toman 0 y 0, ¿cuál entrada se va a activar? Bueno, pues se va a activar, esta de aquí llega un 1, y a esta de aquí le llega 1, y a esta de aquí va a estar en 1, mientras que, por ejemplo, a este lado llega un 1, pero a este lado llega un 0, por lo tanto esta salida va a estar en 0, y así sucesivamente. A esta le va a llegar un 1, pero por este lado le va a llegar un 0, entonces esta de aquí va a estar, perdón, esta de aquí va a estar en 0, y igual aquí le va a llegar un 0, y aquí le va a llegar un 0, por lo tanto esta de aquí va a estar en 0. Entonces con la entrada
00, pues solo va a estar activado Y0. Para la entrada 01, la compuerta que se va a activar en este momento, pues va a ser esta de aquí, ya que estas dos entradas van a estar en 11 y todas las demás van a estar en 0. Y de esta manera, pues, podemos elegir, dependiendo de la combinación que haya en la entrada, podemos elegir cuál de las compuertas abrir. Esto de aquí podría ser un circuito, el cual pues tiene diferentes motores, y nosotros quisiéramos activar un motor dependiendo de una combinación pues de botones, ¿no? Y esto se hace de esta manera. Cuando están activados cierta combinación de botones, pues se activa alguna salida particular. Vamos a tener un decodificador que ya es un poco más complejo, más complicado, que es el decodificador de 7 segmentos. A este de aquí también se le llama decodificador BCD. Lo que vamos a tener entonces es un dispositivo. Necesitamos primero explicar este dispositivo con el que vamos a trabajar, que es el display de 7 segmentos. No sé si ustedes ya lo llegaron a trabajar en alguna práctica de laboratorio o ya lo llegaron a trabajar en algún proyecto de alguna materia, pero básicamente pues vamos a tener 7 segmentos que se van a iluminar. Cada uno de estos segmentos pues va a tener configurado un LED detrás de él que nosotros podemos apagar o encender a antojo para poder formar cualquier símbolo con estos 7 segmentos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos formar el número 5, pues lo que tenemos que hacer es activar el segmento A, y encendemos el segmento A, encendemos el segmento F, encendemos el segmento G, encendemos el segmento C y encendemos el segmento D, y de esta manera pues tenemos formado el número 5. También, por ejemplo, si quisiéramos formar la letra D, pues nosotros podemos encender el segmento B, el segmento G, segmento E, segmento D y segmento C para formar la letra D minúscula. Entonces, con esta configuración de este display que tenemos aquí, pues nosotros podemos formar algunos números y algunas letras. Normalmente, pues podríamos formar cualquier símbolo del sistema hexadecimal. La letra A, por ejemplo, pues sería encendiendo el segmento A, B, G, F, E y C. Y tendríamos una A mayúscula. Para la letra B, pues sería en minúscula, porque no podemos formar la letra B mayúscula, ya que se confundiría con el 8. Entonces lo haríamos B minúscula de esta manera, encendiendo todos estos segmentos, y ahí quedaría la B. Para la letra C, sería pues de esta manera, encendemos el A, el F, el E y el D. Para la letra E, pues encendemos el A, el F, el G, el E y el D. Entonces, la teoría detrás de este dispositivo, el display de 7 segmentos, pues es una teoría muy sencillita. Tenemos 7 segmentos independientes, los cuales pues podemos encender a antojo para poder formar prácticamente cualquier número. Si los encendemos todos, obtenemos el 8. Si los encendemos todos exceptuando la G, obtenemos el 0. Si encendemos nada más el B y el C, obtenemos el 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la electrónica que hay detrás de este display? Bueno, pues puede haber dos configuraciones diferentes. La primera es esta de aquí, la cual se llama cátodo común, en el cual pues tenemos todos los cátodos de los LEDs conectados a al mismo nodo. En este caso, pues se conectan todos las terminales del cátodo hacia tierra para poder mandarle voltaje por esta terminal de aquí, por la terminal A en este caso, o la terminal B o la terminal C, y que este LED se pueda encender. Como ustedes ya saben, pues un diodo necesita tener una polarización que el ánodo sea más positivo que el cátodo. Cuando nosotros tengamos esta polarización en un LED, pues este va a emitir luz. Solo en esta situación.
Si nosotros llegáramos a tener la condición de que el cátodo es más positivo que el ánodo, pues este diodo se encuentra polarizado en inversa, por lo tanto no va a conducir y pues no emite luz. Entonces es bastante sencilla la teoría que hay detrás de esto. Si nosotros aplicamos 5 volts en este punto, pues este punto es más positivo que este, por lo tanto va a emitir luz. Si nosotros tenemos un 0 en este punto, ninguno de los dos nodos es más positivo que el otro, por lo tanto el diodo no va a emitir luz. Entonces a esta configuración de cátodo común se le llama la configuración pues de activo en alto, por esta razón de que necesita un 1 lógico. Ya habíamos dicho que el 1 lógico puede ser cualquier valor desde 2.5 volts hasta 5 volts. Entonces, cuando nosotros lanzamos un 1 lógico a través del ánodo, podemos activar o desactivar los LEDs. Y tenemos otra configuración, que es la configuración de ánodo común, en el cual pues todos los ánodos van a estar conectados directamente a VCC, y la manera en la que este LED se enciende, cómo podemos hacer más positivo este lado que este, pues poniendo un 0 en este punto. Si nosotros ponemos 0 volts en este punto o mandamos un 0 en ese punto, pues se cumple esta condición de que el ánodo es más positivo que el cátodo y por lo tanto pues este LED va a emitir luz, va a emitir fotones. Si nosotros pusiéramos una polarización igual que VCC en este punto, digamos un 5 volts, si VCC es igual a 5 volts, pues lo que pasa es que ninguno de las dos terminales es más positiva que la otra y por lo tanto el LED no emite luz. A esta configuración se le va a llamar activa en bajo. ¿Por qué? Porque vamos a estar activando nuestro LED cuando mandamos un 0. Entonces es activa en bajo. El micrófono abierto, no sé si hay alguna duda. Creo que no por ahora, profe. Ok. Silencié un poquito el micrófono porque estaba haciendo mucho ruido. Bueno, entonces explicado lo que hay detrás de de la teoría del display de 7 segmentos, vamos ahora a trabajar o a tratar de trabajar un decodificador que nos esté entregando pues diferentes símbolos para este elemento, ¿no? Para este circuitito. Entonces, bueno, aquí hay una configuración básica de cómo sería un display de 7 segmentos, pero en ánodo común. Como podemos ver, pues todos los ánodos están conectados a la misma terminal y lo que tenemos que hacer, pues es mandarle, por ejemplo, aquí un 0 volts a este punto para que el A se encienda. O si le mandamos un 0 volts a E, pues el segmento E se va a iluminar. Y de esta manera, pues podemos empezar a encender y apagar segmentos para formar los símbolos que nosotros queramos. Entonces, para poder controlar este dispositivo, se requiere diseñar un decodificador al cual se le llama decodificador BCD o decodificador BCD a 7 segmentos. ¿Por qué BCD? Porque vamos a estar trabajando pues binario codificado BCD, perdón, binario codificado decimal. O dicho de otra manera, vamos a tener números de 4 bits, los cuales pues nos van a dar directamente un número, una conversión numérica equivalente al número decimal. O sea, por ejemplo, si yo pongo 0011, pues aquí directamente tengo un número 3 decimal. O si yo pongo, por ejemplo, un 0101, pues aquí voy a tener un número 5. Entonces ya habíamos visto esto cuando vimos sistemas numéricos y a este de aquí se le llama BCD y lo que vamos a estar trabajando pues es entonces un decodificador BCD a 7 segmentos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues como ya lo hemos visto muchas veces, vamos a trabajar una tabla de verdad, en la cual la tabla de verdad va a listar todas estas posibles combinaciones que nosotros vamos a tener. Como entradas, vamos a tener precisamente
estas combinaciones del BCD. Si se fijan aquí, pues yo tengo 4 variables, que estas variables son las que me van a formar el número que yo quiero desplegar. Y como salidas, pues voy a tener todos los segmentos de mi display. Entonces, cada uno de estos segmentos va a tener una salida particular. Cada uno de estos segmentos va a estar trabajando independientemente, no trabajan todos unidos, cada uno trabaja independientemente, y para cada uno de estos segmentos voy a necesitar crear un circuito que dicte el comportamiento de ese segmento. Entonces, como estamos trabajando en BCD, pues vamos a llegar solo al decimal. Pero no es exclusivo de decimal. Podemos trabajar hasta hexadecimal si nosotros tomáramos de aquí en adelante, ¿no? Si tomáramos aquí el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. O dicho de otra manera, la A, la B, la C, la D, la E y el F. Nosotros podemos trabajar hexadecimal, el decodificador hexadecimal a 7 segmentos, si nosotros tomáramos en cuenta todos este rango de aquí. En este caso, como estamos trabajando el BCD, solo queremos que muestre los números desde el 0 hasta el 9, pues de aquí en adelante, desde el 10 en adelante, van a ser puros no importa, porque no nos importa el valor que tome, porque no se va a presentar esa combinación. Entonces, todo esto de aquí a la salida es no importa. De ahí en más, lo que vamos a hacer es empezar a asignar o empezar a hacer las salidas dependiendo de lo que queremos dibujar. Aquí vamos a estar trabajando con el ánodo común. Quiere decir, pues, que nuestro display va a tener todos los LEDs conectados en el ánodo y que vamos a estar haciendo una activación en bajo. O sea, cuando nosotros mandemos un 0 en esta terminal, pues va a estar activado el LED. Y falta poner el voltaje VCC. Y cuando nosotros enviemos un 1, este LED va a estar apagado. Entonces, vamos a trabajar con esto. En el primer caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues fíjense que yo tengo activo el segmento A, tengo activo el segmento B, tengo activo, déjenme dibujo esto mejor, tengo activo el segmento B, quiero activo el segmento C, quiero activo también el segmento D, quiero activo también el segmento E y quiero activo también el segmento F. Por lo tanto, estoy dibujando pues un 0. Para dibujar el 1, los únicos segmentos que tengo activos, en este caso de aquí, los únicos segmentos que tengo activos es precisamente el B y el C. Tengo activos solo el B y el C y estoy formando el dígito del 1. Y fíjense que lo que tengo asignado en las entradas a cada una de estas combinaciones de salida, pues es precisamente su equivalente en BCD, en BCD, el binario codificado decimal. En este caso, pues tengo el 0 y después tengo el 1 y para el 2, que es este de aquí, lo que yo voy a hacer es dibujar ese dígito en el display de 7 segmentos y lo voy a hacer activando precisamente la combinación específica. ¿Qué combinación? En este caso, necesito activadas estos segmentos, que es el A, lo vemos activado aquí, el B, lo vemos activado aquí, el D, lo vemos activado aquí, el E, lo vemos activado, y por último, el G, lo vemos activado. Y estamos formando el símbolo para el 2. Para el caso del 3, lo vemos aquí, el 3 en decimal, en BCD. Para el caso del 3, ¿cuáles vamos a activar? Bueno, pues en este caso yo voy a desactivar. Voy a activar casi los mismos que tenía para el 2, pero lo que voy a estar desactivando pues va a ser el E y voy a activar el C en su lugar. O sea, tendría que tener activados el A, el B, el C, el D y el G. Vamos viendo si lo tenemos, A, B, C, D y G. Para el caso del 4, lo tenemos aquí en BCD. Para el caso del 4, ¿cuáles segmentos voy a activar? Bueno, pues desactivo estos de aquí y activo el F. Necesito entonces activados el B, el C, el G y el F.
Vamos viendo B, C, F y G. De esta manera estaría dibujando pues el 4. Para el caso del 5, nos pasamos, revisamos que tengamos el 5 en BCD. Vamos a dibujar entonces el 5, vamos a activar el A y vamos a activar el D. De esta manera podemos formar el 5. Necesitamos el A, el C. Vemos aquí el A, el C, el D, el F y el G. Ahora para el 6 nos pasamos al siguiente número, que es el 6, que es este de aquí. Para el 6 hacemos lo mismo prácticamente que tenemos en el 5, pero solo activamos esto de aquí. Y fíjense que se puede hacer de otra manera. Si nosotros quitáramos esto de aquí, si quitáramos el A, pues podría también verse muy parecido a lo que es un 6. Yo voy a tomar la decisión de poner esta rayita aquí arriba para que al momento de hacer el 9 me quede pues simétrico al 6 con el segmento de encendido y que este sea mi número 9. Entonces, para el 6 lo que voy a activar es el A. Bueno, en este caso, si se fijan, la tabla de verdad no tiene contemplado este segmento. Pero si yo lo quisiera contemplar, bueno, en este caso lo están dibujando así. Pero si yo quisiera dibujarlo aquí, pues solo tengo que poner aquí un 0. Si yo pongo aquí un 0, pues ya estaría contemplando el segmento A. Lo más lógico sería contemplarlo así. Bueno, en este ejercicio lo tomaron en cuenta como así. Vamos a respetar esta nomenclatura que tomaron y entonces para el 9 pues tendríamos que dibujarlo también de la misma manera, que es así. Estas de aquí son convenciones en las que pues tienes que tomar el 6 y el 9 equivalentes pero al revés. Entonces pues para el 6 nada más activan el C, el D, el E, el F y el G. Para el 7, lo que necesitamos activar, pues son el A, el B, el A, el B y el C. Y de esta manera dibujamos el 7. Para el 8, pues los necesitamos prácticamente activos todos, ¿no? Van a estar todos en alto para poder dibujar ese 8. Y como ya había mencionado anteriormente, para el 9, pues los únicos que vamos a desactivar son estos dos de aquí. Necesitamos el A, el B, el C, el F y el G activos para hacer el 9. Ya tenemos pues entonces nuestra tabla de verdad en la cual estamos listando todos los posibles símbolos desde el 0 hasta el 9 con sus respectivas sus respectivas entradas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo estoy diseñando un circuito en el que cuando yo ponga esta combinación particular, ¿qué es lo que va a pasar? Pues a la salida se me va a dibujar este número de aquí. El número 3, como yo lo haya diseñado en esta tabla de verdad, se me va a dibujar en el display de 7 segmentos. Se me van a activar a la vez todos estos elementos, todos estos segmentos se van a activar a la vez y pues lo que yo voy a estar viendo es gráficamente cómo se dibuja este 3. Si yo en cambio pongo ahora un número, por ejemplo, pongo esta combinación, activo solo la entrada de 3, pues lo que yo voy a estar viendo es que se dibuja en el display o encienden todos los displays y se dibuja, encienden todos los segmentos del display y se dibuja el 8. ¿Qué pasa si yo pongo otra combinación? Por ejemplo, esta combinación que activo el D1 y el D0, bueno, pues yo voy a estar viendo que se dibuja o que se encienden todos estos segmentos a la vez y va a estarse dibujando pues ese número en el display. Entonces esto es sencillo, yo pudiera dibujar cualquier otro símbolo que yo quisiera, podría ser un decodificador que solo cuenta hasta el 5, por ejemplo, y pues tendría que tomar mi tabla de verdad hasta aquí y todos estos números hacerlos no importa. Yo podría hacer, por ejemplo, un decodificador que solo muestra estas combinaciones, que solo muestra el 1, el 4, el 6, el 9 y que también muestra algunas letras como la A y la F, y pues lo que tendría que hacer es precisamente esta tabla
pues de verdad y elegir cuáles combinaciones sí van a estar y cuáles combinaciones no van a estar. Si yo quisiera trabajar hasta el hexadecimal, pues tendríamos que seguir tomando las combinaciones aquí. Por ejemplo, para la A, pues yo tendría que activar también este segmento de aquí y necesitaría activo el A, el B, el C, el D no, el D va a estar apagado y luego el E sí, el F sí y el G sí. Para dibujar la B, pues yo tendría que hacer algo así. Necesitaría apagado el segmento A, apagado el segmento B, encendido el C, el D, el E, el F y el G. Y así sucesivamente me iría con los demás números. Solamente que aquí pues ya tendría un conflicto porque el C, el 6, sí tendría que contemplarlo aquí con este encendido, para que no se confunda el 6 con el B. Entonces de esta manera se puede trabajar cualquier decodificador que yo quiera hacer, un decodificador específico hacia símbolos específicos a la salida. Y esto, hay que tenerlo bien en claro, es cuando estamos trabajando con ánodo común. Si yo quisiera trabajar esto con cátodo común, pues la lógica es la contraria. Para encender tendría que mandar unos y para apagar tendría que mandar ceros. Entonces, tengan bien en claro esto de aquí. Si yo les llego a poner en algún examen, diseñenme un decodificador hexadecimal en cátodo común, pues ustedes deben de saber automáticamente que las activaciones son en 1. Si les pido ánodo común, las activaciones son en 0. Entonces, ¿qué queda hacer partiendo de esta tabla? Bueno, pues queda hacer lo que hemos hecho todo el tiempo cuando estamos diseñando estos circuitos, que es pues pasarnos a la obtención de los circuitos lógicos partiendo de la tabla de verdad. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues hay diferentes maneras. Nosotros ya sabemos que puedo tomar, como ya lo había mencionado, cada una de estas salidas va a tener pues un circuito específico. Para la salida A, por ejemplo, pues vamos a obtener su expresión booleana. Lo que podemos hacer es tomar cada uno de estos elementos y meterlos en un OR y esa sería la expresión de salida. Por ejemplo, para el segmento A, pues lo que yo tendría es D3 negado, D2 negado, D1 negado y D0 sin negar en un OR con D3 negado, D2, D1 negado y D0. No, aquí ya me equivoqué, ¿no? Es también D0 negado. Y un OR para la tercera combinación en donde tenemos un 1, que es D3 negado, D2, D1 y D0 negado. Ya sabemos también que para esta combinación, bueno, para esta expresión booleana, yo puedo empezar a aplicar teoremas teoremas de álgebra booleana para poder simplificar la expresión. O también yo sé que puedo aplicar mapa de Carnot para obtener directamente del mapa de Carnot la expresión más sencilla de este circuito. Entonces podemos hacer eso también y eso lo vemos aquí abajo. Bueno, parece que se me movió la hoja, déjenme la acomodo. Y quedó acá arriba. Ok. Podemos aplicar mapa de Carnot y lo que se hace para el mapa de Carnot, bueno, voy a dibujarlo primero aquí a un lado para que se vea cómo es que se obtiene el mapa de Carnot, por si no ha quedado todavía muy claro. Lo que se hace para el mapa de Carnot es precisamente dibujar. A ver, déjenme ver si tengo. Creo que yo tenía. Sí, aquí tengo este. Ok, ya tengo una plantilla aquí dibujada. Nada más, pues tendríamos que cambiar estas entradas. Eso fue un error que me cometieron algunos cuando trabajaron el mapa de Carnot. Estas entradas no van a ser así. Este va a ser D3, este va a ser D2, y luego aquí voy a tener D1 y D0. Para cada una de esas combinaciones. D3, D2, aquí D1 y D0. D1 y D0.
D1 y D0. Este negado y estos dos negados. En este caso estos dos negados y luego este negado, D3, D2 y D3, D2 y este de aquí negado. Y lo que tenemos que hacer pues es llenar cada una de estas combinaciones. Por ejemplo, pues yo veo que la primera combinación es cuando el D0 no está negado, o sea, aquí. Y luego la siguiente combinación es cuando D2 no está negado, viene siendo aquí. Y por último, esta combinación es cuando ni D2 ni D1 están negados, o sea, aquí. Ok. Y falta colocar todos los estados que vienen siendo los no importa, que son todos estos de aquí. Entonces, para el primero, es cuando ni D3 ni D1 están negados. Ni D3 ni D1 están negados, o sea, aquí. Y luego para el siguiente, es cuando solo D2 está negado, que es aquí. Y luego para el siguiente, es cuando D3 y D2 no están negados, que es aquí. Y luego para el siguiente, es cuando solo D1 está negado, que vendría siendo solo cuando D1 está negado aquí. Y luego para el siguiente es cuando solo D0 está negado, o sea, aquí. Y por último, cuando ninguno está negado, o sea, aquí. Y para los demás lugares, para todos los demás lugares, pues voy a tener que llenarlos con ceros. Y son todas estas casillas de aquí. Esta y esta. Y aquí lo único que queda hacer, pues es seleccionar cuál es la combinación de agrupaciones que me genera la expresión mínima. En este caso, pues yo veo que se me puede formar un cuádruple si este yo lo tomo como un 1, si este yo lo tomo como un 1 y este yo lo tomo como un 1 y todos los demás como 0, se me va a formar un cuádruple aquí. Se me hace un cuádruple de aquí a aquí y un cuádruple de aquí a acá. Y con este 1 no queda nada que hacer porque no tiene ningún adyacente. Este 1 queda solito como un 1 individual. Entonces, para el cuádruple, lo que vamos a tener es la variable que no cambia de este lado, que va a ser de 2, y la variable que no cambia en la parte de arriba, que es de 0 negado. Y para esta agrupación de aquí, pues no queda de otra más que anotarlo completo. Déjenme le pongo un poquito más a este lado de acá para que se vea bien. Entonces, A va a ser, dijimos, de 2, de 0 negado. Y aquí va a estar en D3 negado, D2 negado. Y en la parte de arriba, D1 negado, D0. Y este de aquí es el circuito o la expresión booleana que me va a estar dictando el comportamiento del circuito del segmento A. Vamos a comprobar que sea lo que obtuve acá de este lado. Ok, sí, es lo que se obtiene aquí en esta expresión de aquí, ¿no? Y lo último que queda, pues, es dibujar el circuito partiendo de esa expresión. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, son dos ANDs. Por un lado, vamos a tener una AND de 4 entradas. Y por otro lado, vamos a tener una AND de 2 entradas que entran, pues, a un OR. En la primera AND, pues, va a entrar de 0. Y luego voy a tener aquí un D1 negado. Y luego voy a tener un D2 negado. Y por último, un D3 negado también. Y para el caso de la siguiente compuerta, pues tengo un D0 negado. Me vengo desde aquí, bajo, pongo la negación. Y un D0, perdón, un D0 negado ya lo tengo aquí. Y un D2 sin negar. Entonces tomo desde aquí
tomo desde antes de la negación y bajo directamente hacia el AND. Y ya tendría el circuito que me va a estar dictando el comportamiento del segmento A. Entonces, ¿qué voy a tener? Necesito encontrar los 7 circuitos de mi display de 7 segmentos. Y cada uno de esos segmentos va a tener un circuito muy parecido a este de aquí. Profe, una duda. Sí, adelante. En el reporte quiere que hagamos los circuitos con las capturas de pantalla dentro del ISE, ¿es suficiente? O sea, me refiero como a hacer los circuitos en papel, escanearlos y ponerlos en el reporte. Sí, lo correcto sería hacer todo este diseño, diseñar cada uno de los circuitos, obtener el mapa de Carnot para cada una de las combinaciones, para cada una de las salidas, serían 7 mapas de Carnot, y luego partiendo del mapa obtener la expresión, serían 7 expresiones, y partiendo de cada expresión sería obtener el circuito, que serían 7 circuitos. Ya al final, Ok, lo único que tenemos que hacer, de hecho no les toma más que a lo mucho un par de páginas, si organizan bien la distribución en una hoja de papel, pueden dibujar los 7 mapas, dibujan los 7 mapas y al lado de cada mapa o abajo de cada mapa obtienen la expresión y a un lado del mapa pues el dibujo del circuito. Como les comento, los circuitos que van a estar obteniendo no son más grandes que este segmento. Para algunos casos se van a presentar, por ejemplo, podemos ver aquí rápidamente que para el segmento 8, ¿qué va a pasar con el segmento 8? Bueno, perdón, vamos a buscar aquí, hay uno, este de aquí, miren. Este segmento, para el segmento C, déjenme lo hago un poquito más grande. Para el segmento C, solo tenemos un 1 en este punto. Entonces, depende de cómo lo tomemos en cuenta, podemos hacer o una agrupación muy grande que me va a dar solo una variable, o una agrupación muy chica que me va a dar pues nada más un AND de 4 entradas. Entonces, todo va a depender. Lo que tenemos que hacer es buscar la combinación más grande para que obtengamos el circuito más simplificado para cada una de esas expresiones. Entonces, para empezar, aquí estamos viendo que este segmento va a pasar algo interesante y va a dar un circuito muy pequeñito. ¿Para qué otro circuito va a pasar algo similar? Bueno, pues va a pasar para el segmento B. Tenemos nada más 2 combinaciones y va a pasar también algo muy similar a esto que estamos viendo. Entonces, pues cada uno de estos circuitos tenemos que obtenerlos de esta manera. Y al momento de programar en VHDL, pues lo único que tenemos que hacer es meter en VHDL cada una de estas expresiones. Asignamos una de las variables a un botón, por ejemplo, y cuando presionemos cada uno de esos botones, estaríamos viendo cómo se ilumina el display de 7 segmentos. El FPGA que yo estoy trabajando, el Spartan, no trae display. Hay otros displays de 7 segmentos. Hay otros FPGAs que sí tienen un pequeñito display de 7 segmentos con el que se puede trabajar, como el Basis que también tenemos ahí en el laboratorio. El Basis sí tiene ese display. En la práctica, lo que se haría es comprar el display de 7 segmentos, conectarlo hacia los puertos J que tiene el FPGA, que son pines de salida, y cada uno de estos pines de salida nosotros asignaríamos una de las variables de salida y de esa manera pues estaríamos trabajando con un proto board interconectado hacia el FPGA y estamos mandando las señales desde el FPGA hacia el proto board para encender el display de 7 segmentos. Obviamente esto no lo van a poder ver, esto lo vamos a trabajar nada más en simulación y pues lo único que vamos a estar viendo es cómo cambian las señales y cómo se van formando, cómo se van activando y desactivando los segmentos. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo se generan o cómo se obtienen los circuitos finales? yo tengo una duda, pero no es sobre eso. A ver, adelante. Este, Le quería preguntar si los archivos bueno, porque ya ve que son 3 puntos, los sumadores, el codificador y el decodificador. ¿Hay problemas si hago 3 programas diferentes, uno para cada cosa? ¿O No, todo tiene que ir en el... de hecho se debe de trabajar así.
Si empiezan a trabajar en un solo proyecto diferentes programas, van a entrar en conflicto y el programa no les va a responder bien. Suele suceder que cuando tenemos diferentes VHD en un solo proyecto, no genera bien el punto bit de salida y no lo carga de manera correcta al FPGA. Entonces, es recomendable hacer un proyecto independiente para cada una de las funciones que estamos trabajando. Para la primera parte, de hecho, para la segunda práctica que les pedí, era nada más sumador, multiplicador y comparador de magnitud, ¿no? Que eso ya lo analizamos la vez pasada. Para esta práctica que sigue, vamos a analizar decodificador, codificador, multiplexor y demultiplexor. Entonces nos faltan ver los otros 3 circuitos. Ahorita me voy a pasar al codificador para también abordarlo de una vez, el codificador. Bueno, entonces voy a hacer rápidamente aquí el ejemplo de otro de los segmentos. Por ejemplo, el segmento B. Voy a eliminar esto que tengo aquí. Voy a borrar esto que tengo aquí. Si se fijan, pues las X no es necesario borrarlas porque las X van a estar en todos los segmentos. Entonces solo tengo que buscar en esta parte de arriba en donde quedan los unos. El primer uno me va a quedar en esta posición en la que tengo al D2 en alto y el D0 en alto. D2 en alto, D2 en alto y D0 en alto, hacia aquí. Y el siguiente 1 quedaría cuando D2 está en alto y D1 está en alto. D2 está en alto y D1 está en alto, o sea, aquí. Todo lo demás se llena con ceros. Y lo que tendría que hacer es buscar la combinación más grande. Veo que no hay mucho por hacer aquí en este caso. Lo único que puedo hacer pues son 2 pares, ¿no? Este par de aquí y este par de aquí. Por lo tanto, pues la expresión para el segmento B me va a quedar de la siguiente manera, que va a ser, eliminamos la variable que cambia de este lado, va a ser nada más D2 va a quedar aquí, y en la parte de arriba va a quedar D1 negado y D0. En un OR también eliminamos la que cambia de este lado, va a ser D2, y en la parte superior D1, D0 negado. Y esta es la expresión para mi segmento B. Y lo que podemos hacer pues es obtener el circuito lógico partiendo de esta expresión. Y pues si se fijan es algo muy similar a esto que tengo. Lo único que va a cambiar es prácticamente las entradas. Vamos a tener 2 ANDs de 3 entradas, donde nunca se va a presentar el D3. Para la primera combinación pues tengo el D0 directo, tengo el D1 negado y tengo el D2 directo. En este caso, pues también voy a tener el D2 tomado aquí así. Tengo el D1 tomado desde acá. Y voy a tener el D0 negado. Y este sería, pues, el circuito para el segmento B. Entonces se cumple lo que les comentaba. Son circuitos muy parecidos, pero solo las entradas, pues, están cambiando. Bueno, entonces esto es lo relacionado al decodificador. Déjenme ver si puedo llegar aquí directamente el documento del codificador para trabajar en este mismo documento. Decodificador, codificador. Abrir. Ok, entonces ya tengo aquí el codificador y vamos a empezar a analizar este circuito. Dice que pues el codificador es el contrario, perdón, el codificador es el contrario del decodificador, o sea, hace la
función contraria. Lo que tenemos es, entonces, que este circuito lo que va a hacer es que va a activar una salida específica para un código único de entrada digital. En el otro caso teníamos diferentes códigos y activábamos una salida específica, y aquí lo que vamos a hacer pues es activar una salida específica para un código único de entrada. El codificador va a operar en la dirección contraria produciendo un código digital particular. Ejemplo, un número binario BCD a la salida cuando una entrada específica se activa. Entonces lo que vamos a tener pues son en este caso diferentes, muchas entradas, pocas salidas. Y lo que vamos a estar generando a la salida pues es un código específico. Por ejemplo, podemos tener un 010 para una combinación particular de esta entrada. Para este 010 pues tendríamos que tener en la entrada todas estas combinaciones. O solo el de 2 activo prácticamente. Entonces lo que vamos a tener aquí es el contrario de lo que teníamos en el decodificador. Lo que va a estar pasando aquí es que para una entrada en particular activa, si se fijan, cada una de estas combinaciones solo activa una entrada a la vez, vamos a tener una combinación de números a la salida específica. O sea, cuando activo el de 1, obtengo este código a la salida. Cuando activo el de 2, voy a obtener este código a la salida. Cuando activo el de 3, voy a obtener este código a la salida, que si se fijan, pues directamente cada uno de estos es un número. En este caso tengo el 0, aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, aquí tengo el 3 y así sucesivamente. Aquí tengo el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, pues esto es lo que es el decodificador. Lo que voy a hacer es, vamos a tener 8 estados de entradas de los 256 posibles. ¿Por qué? Porque pues tenemos 2, 4, 6, 7. Tenemos un 2 a la 7. Esto de aquí, 256. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, aquí está faltando el de 0. Pero el de 0 pues no se contempla porque pues no activa nada cuando el de 0 está encendido. Entonces es 2 a la 8. Tenemos 256 combinaciones posibles, de las cuales pues solo estamos contemplando solo 8 combinaciones. Y lo que vamos a tener aquí, pues va a ser algo bastante sencillo. Vamos a obtener la salida para cada una de estas combinaciones y lo que vamos a estar obteniendo es prácticamente cada una de estas entradas que está contemplando pues mi salida. Para el Q2, por ejemplo, solo cuando el D7 esté activo, el D6 esté activo, el D5 esté activo y el D4 esté activo, o sea, esto de aquí, D4, D6, D5 y D4, voy a tener pues activa mi salida. Para el Q2 va a pasar pues lo mismo, pero solo voy a necesitar estas 4 entradas, o sea, el D2, el D3, el D6 y el D7, D7, D6, D3 y D2. Y para el Q0, pues voy a necesitar estas entradas, que es el D1, el D3, el D5 y el D7, que es lo que vemos aquí. Entonces la entrada de 0 no se conecta a ninguna de las compuertas del decodificador, ya que todas sus entradas estarán en bajo o inactivas. ¿Por qué? Porque pues cuando D0 esté en alto, pues vendría siendo esta combinación, ¿no? Aquí cuando D0 esté en alto, vendría siendo esta combinación de aquí. O sea, todas las salidas van a estar en bajo. Y para de ahí en más, todo esto de aquí va a ser 0. Por eso ese D0 no se contempla, o la conexión que tenemos es una conexión, un circuito sin conexión, que es esto de aquí. Si fijan, esta entrada no tiene conexión a ningún circuito, por lo tanto, pues esa entrada no se toma en cuenta. Y pues este es el circuito que vamos a obtener del codificador. Solo cuando nosotros activemos una entrada particular, por ejemplo, si yo le doy aquí al D2, yo le doy un 1 y a todas las demás les doy un 0,
Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues D2 va a llegar aquí a este OR y va a estar activando esta entrada. Y en todas las demás, D2 no tiene conexión hacia ninguno de los otros. En todas las demás van a estar en 0. Y aquí voy a obtener un 0, aquí voy a obtener un 1 y aquí voy a obtener un 0. Si yo mando un alto, por ejemplo, en D3, lo que voy a obtener es este en alto, pero también este de aquí en alto. Y de esa manera obtengo el 3. Entonces la lectura que estoy obteniendo en este circuito es así, ¿no? De esta manera obtengo el 3. Si yo mando, por ejemplo, el D6, un alto en D6 y en todos los demás pongo 0, el que estoy activando va a ser este de aquí, pero también voy a estar activando este de aquí. Y este de aquí debe de estar en 0. Y de esta manera pues formo el 6, el 1, 1, 0. Y así sucesivamente. Entonces, esto de aquí es prácticamente un decodificador. Pasa algo interesante con este decodificador. Dice que uno de los defectos de este circuito es que puede generar códigos incorrectos si más de una entrada se activa al mismo tiempo. Si yo me voy a este circuito, yo no tengo contemplada la situación en la que yo mande un 1 aquí y un 1 aquí. ¿Qué es lo que va a pasar con esta condición? Bueno, si se fijan, aquí va a mandarme un 1, pero también me va a mandar un 1 aquí y me va a mandar un 1 acá. Entonces, me estaría mandando el código como si tuviera solo D7 activo, como si tuviera este activo. Me está mandando un código incorrecto. Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo que se hace es precisamente este codificador de prioridad, en el que se le va a dar prioridad a una de las entradas. ¿Cuál de las entradas va a llevar? Pues va a llevar la prioridad más alta, cuyo subíndice tenga el valor numérico más alto. En este caso, pues por ejemplo, si tuviera yo esta combinación, la combinación de salida que yo tendría que estar obteniendo es precisamente esta. Vamos a ver cómo se obtiene este circuitito. Ok, por ejemplo, tenemos aquí un par de ejemplos en el cual tenemos diferentes entradas activas. Voy a hacer un zoom un poquito más grande. Tenemos diferentes entradas activas y aquí la salida que yo debería de estar obteniendo es, como ya lo mencioné, un 1, 0, 1. Tengo que estar obteniendo la salida para este bit, ya que es el bit de su índice más alto. Para este caso, pues tendría que estar obteniendo el D4, que vendría siendo un 1, 0, 0. Y para este caso, pues tendría que estar obteniendo un 1, 1, 1. Es lo que dice aquí en esta sección. Entonces, dice que el principio del codificador de prioridad es que una de las entradas de baja prioridad no debe cambiar el código resultante. O sea, no debemos de activar las salidas por esta interferencia de la entrada en alto. Entonces, la tabla de verdad que tenemos que hacer para el codificador de prioridad es poner todas estas combinaciones debajo del número que estamos activando. Todas las demás deben de ser condiciones de no importa. ¿Para qué? Para que nunca se presenten estas condiciones. Entonces es muy fácil, la tabla que ya teníamos arriba, solo modificamos y partiendo del número que queramos activar, o sea, por ejemplo aquí, todos los demás van a ser no importa. Partiendo de aquí, todos los demás no importa, partiendo de aquí, todos los demás no importa, y partiendo de aquí, todos los demás no importa, y así sucesivamente. De esta manera, estamos dándole la prioridad. ¿Qué prioridad? Pues que cuando tenga yo un D7 activo, esté obteniendo esta combinación a la salida, y si llegara yo a tener cualquier otro número involucrado, que la salida que me esté generando sea precisamente esta de aquí.
Para poder generar este codificador de prioridad, pues se sigue una serie de pasos en la cual pues tenemos que escribir nuestras salidas desde la más alta hasta la más baja. Después examinamos el código para cada código de valor n. Vamos a agregar un término de n para cada ecuación. Para cada ecuación Q donde haya un 1. Por ejemplo, para el código 111 vamos a agregar el término de 7 a las ecuaciones para Q2, Q1 y Q0. Para el código 101 vamos a agregar solo el término de 6 a las ecuaciones Q2 y Q1. Ok. Entonces, esto es la manera en la que vamos a estar obteniendo las expresiones booleanas. El primer paso es hacer esta tabla de aquí. Y luego vamos a examinar el código. Vámonos a esta tablita de aquí arriba. A ver, permítanme aquí. Tengo... Tengo una duda en cómo se obtienen estas expresiones. Permítanme eso. Ok. Lo que vamos a hacer para generar las expresiones de salida es seguir estos pasos. Obtenemos ya ordenada esta tabla. Lo que hacemos es que tomamos esto de aquí, lo invertimos, tomamos primero el valor más grande y lo ponemos en el primer número. Lo que vamos a hacer es poner cada uno de los valores que tiene en este código para saber cuál es la D o el subíndice de la D que vamos a estar tomando para la expresión. Entonces, por ejemplo, para Q2, lo que vamos a obtener precisamente es Q2, Q1 y Q0 como expresiones de salida. Entonces dice, este paso de aquí, el siguiente, que vamos a examinar cada uno de estos códigos
Y para cada código con valor n, o sea, para cada uno de estos n's, 7, 6, 5, para cada uno de estos, vamos a agregar un término de subíndice n para cada ecuación donde haya un 1. Por ejemplo, para el código 111 o para este código de aquí, tenemos que agregar un 1 para cada una de estas, perdón, un D7 para cada una de estas expresiones. Para el código este de aquí, que es el D6, tenemos que agregar pues ese D6 a cada una de las expresiones, pero solo en donde se encuentre. O sea, por ejemplo, Q2 y Q1. Aquí agregamos el D6 y aquí agregamos el D6. Si nosotros siguiéramos este paso, lo que haríamos es obtener precisamente las ecuaciones del codificador que no es el codificador de prioridad, que es el codificador simple, el codificador que no toma en cuenta las prioridades. Para poder darle la prioridad, lo que tenemos que hacer es pasarnos a este paso 3, que dice que vamos a modificar cualquier término de n que asegure la correcta prioridad. Cada vez que se escribe un término de n, vamos a observar cada una de estas filas y vamos a observar pues la previa, el renglón previo, el renglón anterior en esta tabla. Para cada código previo con un 0 en la misma columna del 1 que genera un dn, vamos a usar una función AND para combinar dn con su correspondiente negado. O sea, hasta aquí estamos bien, aquí no necesitamos poner nada, pero para esta combinación que sigue aquí, que es el 5, tenemos que poner en Q2 un D5 y luego tenemos que poner en Q0 un D5, pero tenemos que complementar este de aquí con el negado de aquí arriba. O sea, necesitamos poner el D6 negado. ¿Por qué? Porque si se llega a presentar en mi código si yo quiero dar esta correcta prioridad, que yo quiero que solo cuando el D5 esté activado, pues tengo que asegurarme que el otro número no me vaya a activar la salida. Entonces dice aquí que, por ejemplo, para el código 101, pues generamos un término en D5 en las ecuaciones para Q2 y Q0. El término en Q2 no se modifica, ya que no hay códigos previos con un 0, lo podemos ver en esta tabla, no hay ningún 0 anteriormente en esa combinación, pero para Q0 debe ser modificada, ya que tenemos un D0 en la columna de la ecuación Q0 para el código 111, y necesitamos agregar entonces ese negado, el D6 negado, en donde encontramos ese 0. Entonces podemos continuar obteniendo las expresiones Q2, Q1 y Q0. Ya estamos en esta combinación 5, nos pasamos a la siguiente, que es la combinación 4, y vemos que solo tenemos en Q2 un D4, no lo tenemos ni en Q1 ni en Q0, por lo tanto hasta ahí llegamos. Y luego nos pasamos al D3. D3 necesitamos apuntarlo en Q1, pero además necesitamos poner el 0 previo que tenemos aquí, que es D4. Y además para Q0 necesitamos agregarlo también. Necesitamos agregar su negado de 4. Nos pasamos a la siguiente combinación. Ok. Tenemos que agregar también los otros ceros que tenemos aquí. Para este caso, solo agregamos este 0. Necesitamos agregar también el D5 negado. Vamos a comprobarlo aquí abajo. Vamos a comprobarlo aquí abajo. Ok, para Q1 necesitamos agregar el D5, el D4 negados. Pero para Q0 solo necesitamos agregar... Ok, también hace falta el otro 0 previo, que es el D6, que es este de aquí. D6 negado. Entonces, todos los ceros que veamos en la tabla se van a tomar para agregarlos a la combinación. Para el D2, que es este de aquí,
vemos que solo tenemos que ponerlo en Q1, vamos a ponerle aquí D2, pero necesitamos agregar los ceros previos, que es el D4 y el D5. D4 negado y D5 negado. Para el Q0, perdón, para el D1, necesitamos agregarlo solo en Q0, y vamos a poner el D2 negado, D4 negado y D6 negado. D2 negado, D4 negado y D6 negado. Y por último, para el 0, pues no ponemos nada porque no tenemos ninguna combinación. Y ya tenemos las expresiones booleanas que me van a estar asegurando la correcta prioridad de las entradas. Con estas combinaciones o con estas tres expresiones, cuando obtengamos o cuando dibujemos este circuito, cuando nosotros pongamos una combinación a la entrada, vamos a estar asegurando esta correcta prioridad. Cuando yo seleccione que quiera activar la entrada, que yo active el D4, por ejemplo, si yo activo D4, solamente pues vamos a obtener esta expresión. Si yo activo también, además, el D0, D4 y D0 activado, voy a obtener esta expresión de aquí, esta combinación. Si yo activo también el D1, voy a seguir obteniendo esta expresión de aquí. ¿Por qué? Porque voy a estar obteniendo la de mayor prioridad o la que tenga el subíndice más alto. Si yo tengo activado desde el D0, D1, D2 y luego tengo activado D5 y D7, pues lo que voy a estar obteniendo es directamente esta expresión independientemente de cualquier otra entrada que se active debajo de ese D7. Por eso, lo que se hace pues es tomar todas estas como condiciones de no importa para que no nos estén influyendo esas entradas en mi resultado final. No sé si hay dudas cómo se obtuvo esto. Resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer es nada más pasar la salida, esta salida de aquí. Si yo quisiera hacer más grande, o sea, uno de 4 bits, por ejemplo, pues ya tendría que estar contemplando más salidas, más entradas, perdón, y tendría que estar contemplando aquí un Q3 más, y tendría que pasar yo mi tabla de equivalencias que tengo aquí, la pasaría poniéndola de manera descendente, del más alto hacia el más bajo, y para hacer la expresión voy a estar tomando pues cada uno de estos Ds, subíndice 7 por ejemplo, donde vea yo unos, pongo un 1 en la expresión de salida, y me sigo al siguiente renglón, y así sucesivamente, hasta empezar a llegar a los renglones en los cuales encuentro ceros previos. En cada uno de esos ceros previos voy a tener que poner su equivalente de, pero pues en negado. ¿Cómo voy a implementar estos codificadores? Bueno, pues fácil. Para el codificador normal, lo que tengo que hacer es poner estas tres expresiones en la arquitectura y ya estaría teniendo el codificador. Para el codificador de prioridad, pues lo que tengo que hacer es poner estas tres expresiones en la arquitectura y ya estaría teniendo mi codificador de prioridad. Entonces aquí lo importante no es tanto cómo se codifica en VHDL, sino cómo es que se obtienen las expresiones booleanas. Prácticamente toda la complejidad de esto viene estando en el diseño, viene estando en cuál es la función que nosotros queremos implementar y cómo podemos obtener el circuito de cada una de estas expresiones para poderlas implementar en VHDL. Entonces, todo esto es lo que viene siendo decodificador y codificador. Parece ser que el que va a darnos un poquito más de trabajo es el decodificador, más que nada porque es talacha, ¿no? Es estar obteniendo los mapas de Carnot, obteniendo las expresiones y obteniendo los circuitos. Les recomiendo que estudien bien esto porque esto normalmente lo pongo en examen. Siempre pongo en examen un codificador. Y pues aquí hay que tener bien en cuenta que tenemos diferentes opciones. Yo les puedo poner un circuito que solo dibuje hasta el 5, que solo me obtenga los símbolos hasta el 5. Ustedes tienen que obtener la tabla y partiendo de esa tabla me van a obtener las expresiones, circuitos lógicos y el programa en VHDL. O les puedo poner el hexadecimal en ánodo común o en cátodo común y lo que tienen que hacer pues es obtener todas las expresiones. Y con un ejemplo como este resumimos muchas cosas. Resumimos
desde simplificación de álgebra booleana por diferentes métodos, principalmente mapa de Carnot. Estamos obteniendo las expresiones booleanas y partiendo de la expresión booleana obtener el circuito, y partiendo de este circuito y de la expresión booleana podemos obtener el programa en BHDL. Entonces, con un ejemplo de este tipo se resume prácticamente todo lo que hemos visto hasta este punto. Entonces, no sé si haya dudas con respecto a lo que acabamos de ver, codificador y decodificador. Creo que van a salir cuando ya estemos haciendo pues la elaboración de las expresiones booleanas. Bueno, al menos yo. Pero hasta Ok. ahorita creo que todo quedó claro. Ok, entonces esto de aquí lo van a ver hasta que les ponga la práctica referente a esto. Esta semana les voy a enviar el documento del multiplexor y de multiplexor, y es muy probable que la última sesión, que es la del jueves, les asigne ya la práctica relacionado a estas 4 funciones. Con esta unidad nos vamos a ir un poquito rápido porque todavía falta ver un par de unidades más, que es lo que viene siendo lógica secuencial y máquinas de estado. Esta materia es muy larga, normalmente el programa nunca se alcanza a cubrir en su totalidad, pero quiero que por lo menos alcancemos a ver todo lo que viene siendo lógica secuencial. Si se fijan, pues los pasos que hemos seguido en todas las funciones hasta el momento son muy sencillas. Es analizar qué es lo que queremos hacer con nuestra función, qué función queremos implementar. Sabiendo cuál es el funcionamiento de esta función, nos pasamos a obtener la tabla de verdad. Partiendo de la tabla de verdad obtenemos las expresiones booleanas. Partiendo de las expresiones obtenemos el circuito, y con todo esto nos pasamos a hacer la implementación en BHDL. Vamos a seguir la misma dinámica, se sigue la misma dinámica para el multiplexor y de multiplexor, y pues solo quedarían hacer las implementaciones. Entonces, yo creo que esta semana deberíamos estar terminando la unidad 3 para la próxima semana empezar a ver la unidad 4, lógica secuencial. Entonces, la siguiente sesión en video vamos a estar analizando cualquier duda que haya salido referente a estos 2 circuitos, más el de multiplexor y el multiplexor. ¿Sale? Si no hay dudas o comentarios, voy a dejar de compartir este pizarrón que teníamos compartido, y pues nada más queda terminar la sesión. Voy a dejar de grabar